del partido contrario. Sí, valiente. Ok, señores, igual la tienen adentro. Sí. Crónicas del Gordo Matrix. ¿Qué pasa, gordo? ¿Estás apurado? ¿Tenés que irte a algún lado? No. ¿Tenés algo que hacer? Sí. ¿Estás apurado? No, es que está apurado. ¿Por qué le dijiste así que lo pasa en afta? Lo veo ansioso, Pablo. Apurémonos, por favor. Bueno. No es que ya esté apurado. vamos a contar. Corría 1780. No. ¿Qué tenemos para hoy? A ver, blanco y negro. Mira, estaba en una duda importante de si iba en blanco y negro o no. Ok. Ustedes ahora después me van a decir si está bien puesto o no el blanco y negro. Sí. Pará. Recordarle a la gente cuál es el parámetro. El parámetro es cuando son historias de criminales, es blanco y negro. Y cuando es historia de gente chad, es en color. Bueno. Y acá hay un poco de los dos. No tanto como en Legal Inverti, pero hay un poco de los dos. Es un personaje que tiene tantas cosas premiables como criticables. Yo creo no podemos hacer mitad y mitad, ¿no? Two faces. No. Tipo dividirlo ahí. Ya estoy pidiendo. Mirá lo que les pedí. Se va a crashear la computadora. Es inmirable aparte. Estás La así cámara concentrado y te cambia color de golpe. Che, gordo, te comiste 2 helados. ¿No tenés ganas de ir al baño? De hecho, te iba a decir eso. Sí. Me aguanta, no cuente la historia, ¿eh? Ahí vengo. ¿Es por eso estabas apurado? Claro. Apurada, dale. No, está apurado por otra cosa. Ya les vamos a contar cuando se vaya. Ahora lo cuento, ¿eh? Sin que te puedas defender, por suerte. No digas a dónde, exactamente. Sí, Bueno, claro. se tiene Geolocalización de Pará, dónde bueno, vas. ya me dio el ok. Se tiene que ir a visitar a la novia. puto. Y a conocer a la familia de la novia. Momento duro. A otra provincia. Imagínate en la mesa familiar, ¿no? Y el colectivo sale esta noche. Claro. Bueno, ahora sí, adelante. Resulta que el otro día estaba pelotudeando en Twitter y hablo con un amigo y me entero que este personaje murió y yo dije, hace 2 días. Y yo, ¿cómo carajo murió Dick Cheney? Y yo no me enteré y me di cuenta que no se habló tanto como debería haberse hablado. Entonces les traje la historia del pequeño Dick Cheney, tal vez el vicepresidente con mayor poder de la historia o diríamos directamente presidente de Estados Unidos. Vice de Bush hijo. Bush hijo. Que es casi como que si fuese el Hay una presidente. película también de este muchacho. Hay una película que está buenísima. Sí. Tiene mucho adorno, pero está buenísima. Bueno, vamos. Bueno, y esto arranca con el pequeño Dick, que nace en Nebraska en el 41. Maxi López. Pero al toque se muda Perdón Wyoming. que te haga un paréntesis, boludo. Siempre tuve la duda, y me la quiero sacar acá, probablemente el chat me lo sepa contestar. ¿Por qué en Estados Unidos se llaman pene? ¿Por qué Dick? Dick es un nombre, boludo. O sea, ¿te llamas pija? Es que ¿qué vino primero? El huevo o la gallina. Claro, bueno, está bien, no sé. Bueno, te la dejo ahí picando. Por ahí dale. existía antes el nombre, después se le puso esa connotación. Es increíble, nunca me entró en la cabeza eso, porque es tipo una mala palabra y a su vez Es un apodo. Dick originalmente no tenía ninguna connotación sexual, proviene de Richard en la Edad Media. Después, más adelante, se le puso Dick al pene. Ah, mirá. Por los Richards, claro. Bueno, y este pequeño Dick, en cuanto se muda a Wyoming, medio que en el colegio no destaca demasiado, tampoco va para atrás. sí. Pero cuando llega la hora de la universidad, logra que lo acepten en Yale. El pibe va a Yale. Y recordemos lo que son las universidades en Estados Unidos y le pegó distinto. O sea, la agarró por el chupe y las fiestas de las fraternidades y todas las pelotudeces. Se metió heavy en el alcohol. Sí. No le dio un carajo de bola a las materias. Le iba como el orto, reprobaba. Termina dejando la facultad al carajo. Se mete más en el chupi. Empieza a tener laburos de obrero ahí. Un tipo de bien. Tipo de bien.
lo arrestan 2 veces por conducir ebrio, Sí. al punto que ahí toca fondo y dice, che, pará, bardié, soy un tarado, dejé la facultad, me puse a escabiar, ¿por qué carajo no reencauzo mi vida? Y en efecto lo hizo, dejó de chupar, al menos en esos volúmenes, Sí. entró a la Universidad de Wyoming, donde empezó a estudiar ciencia política, se gradúa, hace el máster, le va bien también, y cuando sale del máster de ciencias políticas dice, bueno, me voy a poner a laburar en esto. Y se pone a laburar como asistente del congresista republicano Donald Rumsfeld, que al toque el gobierno de Nixon le empieza a dar otros cargos además de ese, y Donald Rumsfeld lo toma medio como si fuese su mentor, le empieza a explicar todo sobre la rosca política, lo empieza a meter en ese mundo. Sí. Al toque lo ponen como jefe de gabinete a Donald Rumsfeld y a él lo ponen como asistente del jefe de gabinete, y después lo llevan a Donald Rumsfeld como secretario de defensa y él, el señor Dick, pasa a ser el jefe de gabinete más joven de la historia. Ah, no lo sigue, se queda con su puesto. No, pasa, a ver, el puesto de jefe de gabinete lo tenía Donald Rumsfeld. Sí. Cuando le dan la Secretaría de Defensa, lo ponen al que era segundo primero. Claro. Y ahí pasa a ser el jefe de está, gabinete más joven de Igual la el historia. jefatura de gabinete ya es más holgado que acá. Sí, claro, obvio. ¿Jefe de gabinete de qué presidente? Nixon, ¿no? No, de Ford, De Gerald Ford. el que le sigue. Bien. Entonces empieza a ser jefe de gabinete el muchacho este bajo el ala de Donald Rumsfeld. Pasan un par de años y se hace congresista por el estado de Wyoming. Ya ahí Donald Rumsfeld medio que se había retirado de la política, se pasó al sector privado. Y él, durante todo el gobierno de Reagan, está como congresista del estado de Wyoming, ahí en el Congreso, por los republicanos, claramente. En esa época, él está en todas las comisiones que investigaban a las cosas de los servicios de inteligencia, cosas de ese estilo. Y él fue uno de los pocos, incluso republicanos, que saltó a bancar a Reagan con el escándalo del Irán Contra, que lo contamos en otra de las crónicas, como diciendo, mira, a mí me chupan huevos si lo que hizo es legal o ilegal. Porque cuando se trata de seguridad nacional, la autoridad del presidente es la ley. Está por encima de todo. Está por encima de todo. El chabón era hiper mega presidencialista. Mega presidencialista. De Sí. hecho, tenía una postura que se llama teoría del Estado unitario, Sí. donde lo que se refiere es, en temas de seguridad, en temas de inteligencia, ese tipo de cosas, ni el Congreso ni el Pentágono, o sea, todo El presidente es un dictador. el presidente es un dictador. Sí. Y por haber tenido toda esa impronta y haber bancado todo eso durante los años de Reagan, cuando llega el gobierno de Bush, al tipo le dan, listo, ahora vas a ser secretario de defensa. Al principio, cuando es secretario de defensa, no lo recibe muy bien, porque lo primero que hace es recortar un montón de guita en los presupuestos de defensa, porque bajo su lógica era, mirá, la Guerra Fría la ganamos. O sea, no necesitamos. claro. Ya está, el enemigo se acabó. Ahorremos para otro tipo de boludeces. Así que al principio muy bien no se lo tomaron, pero al toque el chabón derroca a Noriega cuando el dictador de Panamá, que lo llevan por una causa narco, Sí. y al toque tiene también la guerra del Golfo, donde Saddam Hussein había querido invadir Kuwait, para el que no sabe, y los tipos dijeron, no podemos dejar que este loco se haga con esos pozos petroleros y se vuelva loco. Y fueron, invadieron en pocos días, lo sacaron de Kuwait. Y ahí como que el resto de la política dice, este tipo es un capo, porque habrá bajado los costos y todo el presupuesto, pero hizo ataques quirúrgicos, no fue como Vietnam, que habían mandado un montón de gente, murió gente, encima la perdimos. Entonces más o menos como que lo tomaron como, al final eras un chad. Claro. Pero las cosas no duran mucho porque el siguiente gobierno lo gana Bill Clinton y el señorito Dick se queda sin laburo. Entonces dice, ¿qué voy a hacer de mi vida? Ya fue, me paso al sector privado. Sí. Y lo ponen como CEO de una empresa que se llama Halliburton, que es proveedora principalmente de servicios de energía para pozos petroleros y distintas boludeces de ese estilo. También tiene otras subsidiarias que hacen construcciones en lugares militares. Una empresa bastante grande. Y el tipo, con todos los años que agarró de rosca, Claro. lo ponen de CEO, multiplica por 3 el valor de la empresa y por 3 el profit, principalmente consiguiendo contratos con el Estado. O sea, empieza... El nene Cheney. Sacó Lázaro. la lista de contactos. El nene Cheney, boludo. El nene Cheney empieza a comportarse como el nene Cheney.
pasan varios años ahí, el tipo se hace gigamillonario porque encima cobraba parte del sueldo con acciones que las hacía crecer, Sí. parte del sueldo en stock options y parte del sueldo también en premios. Y además un sueldo que era muy millonario. Y la Claro. jubilación por ser secretario de defensa, Exacto, jefe de o sea, gabinete. Pasa a pegar un salto grande. Sí. Cuestión que en el año 2000 lo llama George W. Bush, hijo, que le dice, mirá, sos un tipo fuerte dentro del partido, sos un tipo que, por más de que llevas años que está fuera, la gente te banca, te respeta por lo que hiciste y porque te la jugaste por los republicanos cuando había muchos republicanos que estaban cagoneando. Sí. Yo necesito a alguien como vos para que sea el vicepresidente. Y al principio el señorito Dick lo rechaza porque en su lógica era, yo fui secretario de Estado, fui jefe de gabinete y ahora soy CEO de una empresa multimillonaria. Y el puesto de vicepresidente es una poronga, o sea, es un puesto que tiene mucha carga en campaña, pero después en Estados Unidos no tiene mucha No, autoridad. no corta el queso. No corta el que es un carajo. Claro. Entonces, inicialmente lo rechaza, pero después se da cuenta de otra cosa, que dice, mira, el puesto de vicepresidente en Estados Unidos es flexible en el sentido de que puede encargarse de otras cosas siempre y cuando el presidente se las delegue. Y ve que Bush no tenía tantas luces, andaba medio en otra, era despistado, era un tipo que era famoso por ser pajero en el sentido no sexual de la palabra. La ¿sí, no? película quedó como un pelotudo. Sí, sí, sí. No sí. es como en la película, no es como en la película, pero sí era un poco así. Sí. Pero el chabón, lo que se le achacaba era que claramente no era como el padre. Claro. No, ni en pedo era Que como el padre era el halcón milenario, boludo. Sí. Ni El en padre pedo era era como el padre. Aparte. El padre fue vice de Reagan. Sí. Y después. No, claro. y fue presidente también, Sí, ¿o sí. no? Claro. Fue vice de Fue Reagan y Reagan, después fue presidente. un mandato solo y después pierde con Clinton. Así Sí. es. Exacto. Pero No reelige la aparte el chabón había sido héroe de la Segunda Guerra Mundial, piloto Sí, sí. de la Segunda Guerra Mundial. O sea, No, este era nepotismo puro. Sí, sí. Niño rico, familia Exacto. petrolera. Venía la gobernación de Texas que casi la heredó. Exacto. Entonces ahí es cuando Dick dice, bueno, este tipo hay muchas cosas que no le va a dar para resolver y se va a sentir capo delegándomelas a mí, como, ajá, encárgate vos. sí. Y ahí es donde yo me voy a convertir en auténtico presidente. Entonces finalmente le dice, bueno, dale, acepto. Ganan las elecciones, le va muy bien, hacen una trampita un poco en Florida, pero no importa. Pero es la famosa elección donde a Al Gore Sí. Domado. Sí, sí. Donde lo llaman a Roger Sí. sobre la hora. Con los votos. che, tenés que ir a fiscalizar. Sí, sí. Roger va de veedor ahí al último. Fue con un chumbo. A definir. Sí, sí, con el chupo arriba de la mesa. Sí, en Florida. Bien. Cuestión que al principio medio como que el gobierno parece que no es demasiado relevante. Hay varias acusaciones que le hacen los servicios de inteligencia de que le han mandado informes a Bush de ojo con Al Qaeda, que están planeando algo y mucha bola no les dio. Cuestión que llega el 11 de septiembre de 2001, Sí. le pegan los dos avionazos a las torres y al Pentágono. Qué día de la concha de su madre, el 11 de septiembre de 2001. Tremendo. Yo me acuerdo, boludo. Mundial. Siempre aparece alguna grabación nueva aparte. No. Qué día. Todos nos acordamos qué estábamos haciendo. Explotó todo. La televisión no se hablaba de otra cosa, era Se un vino. quilombo. Claramente se vino. Se vino. Ese Fue el día que mega más se vino del siglo XXI. Sí, Sí. probablemente sí. Hasta nuestras familias que no entendían un carajo de política, nada. Todo el mundo hablaba de eso acá Entero en Argentina. violado. No, y aparte Entero garchado. La sí. incertidumbre también, imagino en ese momento, de qué se venía después. Claro, sí, sí, Decís, sí. Listo, No, pasó y esto, puede pasar cualquier cosa. y Atacaron el explotar todo. corazón de Occidente, boludo. Sí, sí. Bueno, bien. Claro, como dicen en el chat, no había clases para nosotros porque era el día del maestro, entonces estábamos todos con la televisión. Exacto, no había clases. Estábamos Yo todos estaba con en la casa. tele. Yo estaba en casa. jugando al Tomb Raider 1 Sí. y con la pantalla de la tele ahí mirando y era como, wow, la guerra. Increíble. Bueno, y llega el 11 de septiembre. Llega el 11 de septiembre, Sí. Bush estaba en Florida haciendo ya vieron la imagen, con unos libritos, con unos Estaba en chicos. un, sí, en un En jardín. en un jardín, claro. Pero este otro estaba en la Casa Blanca, inmediatamente lo llevan al búnker, ahí estaba Condoleezza Rice, Colin Powell, estaban todos. Y el tipo como que toma la iniciativa y el liderazgo de la situación. Sí. Dice, bueno, vamos a ver qué carajo podemos hacer con esto. Y de hecho Colin Powell, que era el jefe del Estado Mayor, dice que en ese momento lo primero que pensó es a ver cómo le podemos tirar esto a Irak. En ese momento ni siquiera se sabía de dónde había venido. Después, con las horas, se supo, lo reivindicó Al Qaeda. Resulta que en el siguiente tiempo
Sí. El chabón se dedicó a tomar control bajo esa filosofía que él tenía. Arma Homeland Security, la NSA, le empieza a dar todos los poderes de la inteligencia, del control militar y todo al poder ejecutivo, o sea, a Bush, o sea, a él, porque las estaba haciendo, todas Claro. las decisiones las tomaba él, y él le hacía el piripipí a Bush de, mirá, tenemos que hacer esto, lo otro, y Bush medio que compraba todo, un poco por paja, un poco por impericia. Claro. Por Y la otro poco paranoia del porque momento, Era claro. un tipo que brindaba soluciones concretas. Brindaba y la solución era tomemos el control de todo, porque él, desde que perdió el control con lo del alcohol, su obsesión el resto de su vida fue tener el control de las cosas. Ok. Y acá el tipo empezó a tener el control de todo. Empezó todo lo que reveló Snowden después de que te revisan los chats, los mails, todo sin ninguna orden judicial. Bueno, empezó con este tipo. O sea, todo lo de la NSA empezó con este tipo, lo de Homeland Security empezó con este tipo. El chabón diseñó todos los superpoderes que le empezaron a dar al gobierno federal, principalmente Al ejecutivo. al ejecutivo. Y como te digo, Bush iba comprando eso. En principio, arman la guerra contra contra Afganistán, Sí. porque no había vinculación alguna que puedan probar al toque con Saddam Hussein. Pero mientras tanto, él metía batalla cultural. Mirá, Al-Qaeda está unido con Saddam, Al-Qaeda está unido con Saddam, y Saddam tiene armas químicas, y con estas armas químicas puede ser un peligro, hay que invadir. Y de hecho, las comisiones que había por el 9/11 le decían, señor Dick, no hay prueba de ni esas armas, ni hay prueba de que haya alianza con Al-Qaeda. No, sí, hay alianza, hay que invadir. Le toma 2 años de batalla cultural y finalmente invade Irak. No él, pero obviamente Estados Unidos invade Claro. Irak, pero el que tomó la decisión, el que le llenó la cabeza al otro fue él. Lo curioso que ocurre acá es que mágicamente, una vez que invaden Irak, esta empresa de la que él era accionista, porque dejó la presidencia, pero las acciones no las vendió todas, y de hecho los stock options no vendió ninguno, Sí. se vuelve la proveedora principal de los servicios de excavación petrolera que empiezan a hacer en Irak. Casualmente. Y esta Halliburton gana 39.000 millones de Austral dólares. Excavaciones. Claro. Más o menos que hace eso. Sí. Y durante los siguientes años, el chabón se dedicó a llenar de contratos, siempre a dedo, ninguna era con licitación, era, no, la tiene que hacer esta empresa. Y la empresa creció mucho. Era de él. Y escala de guita yankee, tipo. Sí, claro. Claro, no, Una cosa- Escala de guita yankee es. Sí. Yo no creo que haya sido tan Austral Construcciones, pero sí que se sumó por otros para cuando termine su carrera. A ver, porque tampoco es que es un tipo que tiene 1.000 millones de dólares y que ostente esa Murió forma. ya igual. El otro día. Sí. Pero aún así es raro. Ok. Es raro. Y terminó siendo uno de los vicepresidentes con peor imagen de la historia del mundo. Creo que se fue con una aprobación del 13%. No, ¿qué tan consciente era el público general de que el tipo movía todos esos hilos? Al principio nada, y después de que empezó a cartelear mucho, la gente se empezó a dar cuenta Claro. que el que cortaba el bacalao era él. Y que era una guerra también muy poco popular. Claro. Porque era una guerra que con el tiempo los yanquis no la entendían. Decían, ¿qué hacemos allá? ¿Por qué están haciendo esto? En Irak. En Irak, aparte tenía Bajo la premisa de que había armas químicas De destrucción masiva. o nucleares y que al final no en Irak y que encontraron. al final no encontraron nada. Sí. Y pero la gente decía, mirá, estoy mandando a mi hijo a que se muera ahí Claro. y me quite, está yendo al pedo. Y mientras las empresas de este chabón se están Claro. llenando de guita. No de este chabón, pero bueno, guiño, guiño. Y bueno, finalmente dejó la política cuando Perdón, se fue. pero un gran villano se hizo meter una guerra de Estados Unidos para llenarse de guita él. Para Es sumar guita en un sus personaje acciones. de James Bond. Increíble. Villano boludo. de James Bond. No sé, yo la dejo Fue de picar. los dos Vos, mandatos. pará, vos como decís dice. que sin él Estados Unidos no iba a la guerra con Irak. Para mí Ni en iba- pedo. Ni en pedo. Ni en pedo. Para mí Fue por la voluntad de un hombre. Y si tiras un poco más. más Iría, del hilo, iría con me quedaría en contra Afganistán. 1000. Iría con Afganistán. No había Claro. motivo para ir contra Claro, Irak. porque Bin Laden, Osama Bin Laden, Al-Qaeda era Afganistán. Afganistán. Sí. No había motivo alguno para meterse. Igual banco, ¿eh? O sea, No, hay que, bueno, hay sí, que qué sacar sé yo. cualquier dictador comunista del modo que sea. Sí. Pero después ves la guitita que se hizo y un poco Claro. decís, ah, No claro. creo que lo haya hecho por sacar a un dictador comunista. No lo hizo por sacar a un dictador comunista. Después se hizo profundamente antitrampista,
porque... Sí, muy él- peleado con Trump. Muy peleado con Trump Porque porque él es el Deep State, tipo el... él es el Deep State. Sí, es el... ¿cómo Es le lo dice? contrario a Donald. El Es lo pantano. el pantano, claro. Él es el pantano. swamp. Sí, sí. Él representa el complejo militar industrial, representa Claro. el Deep State, representa el establishment, la burocracia. El señor de las armas. Y aparte, Como la película de claro, la- de sí. Nicolas Cage. Y aparte, lo primero que hace Trump para posicionarse es decir, esta guerra estuvo mal, esto fue al pedo. Y es como que está tocando el ego de él, porque son las cosas que él hizo Sí, sí. como presidente. Entonces lo empezó a pelear. También Trump es una persona muy del pueblo y este es completamente antipueblo. O sea, este es a ver qué información puedo crear para engañarlos y Sí, que la sí. gente haga lo que yo quiera y vayan y banquen una guerra porque quiero ganar plata De yo. hecho, no era muy carismático. Cero carismático. Cero De hecho, carismático era. se fue con peor aprobación que Bush, que ya tenía poca Pero aprobación. antes de todo lo que hizo, no era muy carismático el tipo en No, sí. no era un tipo entrador, era un tipo tímido. Por eso era- nunca fue. O sea, no le daban los números. No, no para tenés, pasar. no hay no, ni en discurso. pedo. Fíjate, chabón, la no foto sé. le ve la sonrisa esa sombría que tienes. Sí, sí, sí. Y Es nunca, villano. nunca se Villano. pudo presidir, o sea, nunca se pudo presentar Nunca para le fue presidente. bien en cosas donde lo elijan votando. Claro. Escúchame. Siempre tuvo cargos así. Bueno, salvo el de Sí, vicepresidente. medio prestados. Está bien, pero no era la cabeza de la campaña. Te hago una pregunta. Hay una historia que creo que también la pasa en la película. Él recibe un trasplante de corazón, ¿puede ser? Él recibe un trasplante de corazón porque toda la puta vida comió como el orto y tuvo muchos infartos. Sí. Y finalmente lo Pero literalmente rosquea un corazón. Sí. Eso creo que es de la película. Ok. Yo no lo encontré en ningún lado como que eso sea verídico. Lo que dicen es compro. que rosqueó un corazón, digamos. O sea, él no estaba, digamos, en la inmediatez de la lista de espera de Me encanta el donantes. concepto de rosqueó un corazón. Sí, rosqueó un corazón. No me sorprendería si fuese así, pero todas las referencias que encontré en ese caso usan de fuente el libro en el que se basó la película. No lo vi en otro lado. Entonces, por ahora lo voy a tomar. Ok, como que pero no sería para nada inverosímil, ¿no? viendo la personalidad del tipo, para nada. claro, boludo. Para nada Lo inverosímil. más tranqui que haya hecho. De hecho, después también, no sé si, no me acuerdo si esto en la película aparece, estaba cazando... Aguantó una bocha con ese corazón donado, ¿eh? Sí. Sí. Estaba cazando unas golondrinas y se pasa a un amigo de él y el chabón le tira igual, sin querer, lo deja en terapia, igual después al chabón zafa y... Cosas de disparos unidos, Sí, igual sí. eso. No, pero logró que el herido vaya y pida perdón Dick por lo que te hice hacer. Ah, bueno. Ah, Era Voldemort. No, boludo. era Pesuti, de verdad. Al principio, Pesadísimo, principio boludo. le hizo Sí, juicio y después arrugó, así que... Después unos empleados de Halliburton le... No, después creo que, no sé si volvió a Halliburton, pero entró a otra de las filiales, le siguió yendo bien, rosqueó el resto de la vida con lo que hizo de vicepresidente y en los últimos años... Ginés González Cheney. No, lo peor de todo es que es tan Deep State y el poder del chabón que nunca le hicieron un juicio, Nunca nunca le lo hicieron averiguaron, nada. nunca fue en cana. A Trump por nada le hicieron ya 2 impeachment, a este chabón no le hicieron nada. El Che, chabón y- tiene denuncias tipo de haber, cuando estaba en Sí. Halliburton, de haber coimeado tipo, no sé, gobiernos de Nigeria. Sí. Esto lo decían la gente de Nigeria. Claro. Tipo, los gobernantes. Vino Dick Cheney con 2 valijas. Exactamente, para que le demos los contratos a su empresa. Con los bolsos de López. No, picante, en serio el chabón. Escúchame, y tuvo una hija también que supuestamente se dedicó a la política, Liz Cheney. Sí. Liz Cheney, Sí. que también está full enfrentada con Trump y todos los republicanos ahora, ¿no? Exacto. De hecho, es una de las representantes del republicanismo no trumpista, porque ella es Deep State. aparte. Junto con los Bush también. Junto con los El Bush. hermano de Bush y todos los Toda esa todos línea los trolazos que quedaron ahora. quedó fuera de lo que es el trumpismo. Porque Exacto. Es la línea más Deep State. Bueno, Bueno, esto fue. Y el otro día murió. Y dije, ¿cómo es que no está inundado Twitter de esto? Claro. Me Es que no aparecía- fue alguien tan, más allá de la película. no fue alguien tan carismático, entonces Pero la es gente... muy importante porque para mí, el 11 de septiembre de 2001 y cómo cambia todo es el cambio de paradigma. O sea, Homeland Security, Él fue el que NSA. llevó adelante ese cambio. es claro. lo que llevó todo lo que pasó después hasta Claro. que resurge. Yo banco igual una postura de él, que es la postura Presidencialista. del hiperpresidencialismo. Sí. Yo creo que cuando ganás las elecciones y sobre todo cuando las ganás de manera bien clara y el pueblo te votó para que lleves adelante tu proyecto de país, tenés que tener poder. Y si además tenés una guerra y el otro te quiere matar. No te puedes frenar el Claro. Congreso boludeces, boludo. Acá era te frenan así, acá. acá era así hasta la reforma del 94 que hicieron la trolada del semipresidencialismo. Claro. A él lo que Pero le no- había- no- hijo de mil o puta como en de Europa, boludo, que tenés que hacer coalición con Del Caño para bajar un impuesto. No, A él le eso había es una enojado trolada. mucho porque
antes sí Estados Unidos era más presidencialista y después del Watergate, Claro. con Nixon, le sacaron un montón de facultades y se lo llevaron al Congreso. Claro. Que son los que él sentía que le ponían los palos en la rueda para que el republicanismo brille. Entonces cuando llegó él dijo, la pija, el Congreso. El presidente es un dictador. Exactamente, y el presidente No. era... Él es el dictador, pero Pero Sí. yo soy el que la le mano dice- del rey. Exactamente. No, pero es muy importante que la figura de él... Bush al gobierno, Dick Cheney al Dick poder. Cheney al poder, claro. La figura de él fue tan negativa que después pierde, gana Obama, Sí. 10 años de Obama, 8 años de Obama y después... Pero se retiró con, El unos, re- con unos palitos. El republicano sí. que vuelve, no es uno de los Bush. No, es no, un para nada. outsider Ah, no, totalmente. no, Destruyó quemados. esa línea. Sí, sí. Fue una, Destruyó. fue una No, cabra de del hecho, establishment. De hecho, si quieren ver toda esa etapa de Trump versus los republicanos del Deep State, El debate con Bush. es increíble, Lo boludo. mata. Sí. Aparte, Para, el debate de los republicanos es... Silence. No, es increíble porque es... Vos sos puto. Tipo, sí. Vos bancaste a la izquierda. Sí, sí. Comunista de mierda, hijo de mil putas. No, Así. sí. y el pendejo que mataste la semana pasada. Sí, no. Sí. ¿Qué hacías con esa bolsa de merca? Así se... el debate- Violaste una mina. No, el debate de los republicanos es No, una carnicería, boludo. picantísimo. Picantísimo. Y después uno dice el y- otro. Y Donald contra el hermano de Bush Sí, lo mató. lo asesinó para siempre. Sí, Lo humilló. Eso algún día podemos Sí, traer acá a la de mesa. cagón lo A los trataban. pibes les va a encantar. Es un debate, entiendan, derechistas contra derechistas. La primaria Y se republicana. tiran con misiles. Claro, aparte Trump con 100% outsider, tipo, no tenía que explicar Sí, bueno, nada. a Trump le tiraban, Claro. de hecho, que vos eras demócrata. ¿Qué haces acá? Claro. Porque Trump empezó en el Partido Demócrata. No soy Es que estos Claro, y tipos después no es- eran particularmente carismáticos como lo es Trump, son más del control, de, No, y Trump de tiran- tener discurso, sí. pero... Y Trump tirándole, lo sé perfectamente, yo te puse la guita para tu campaña. Sí, Tipo sí. así, boludo. No, era pero genial. hay un momento que le hablan encima y dice ¡Silence! Le grita así Trump. Ya lo vamos a traer. No, ese Trump que entró a las patadas voladoras. Escúchame, Acá pará. preguntan la película, bien, se llama Vice y es de Adam McKay. Creo que está en Apple. Lo quiere dejar mal, yo lo miro y digo que Chad, pero bueno. Sí, Sí, no, que la te da ese efecto película medio